Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdadera pureza. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban la comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a las tradiciones de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos o de los, sino que no, sino que comen con manos impuras? Jesús le contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En verdad, el Señor vino a, a corregir muchas cosas, vino a dejarle saber a muchos que estaban haciendo las cosas un poco erróneas. Le vino a decir algunas verdades que tenían que corregir, pero en vez de ser obediente y escuchar a Jesús, ellos se ponían rebelde con el Señor y se enojaban, porque todavía realmente no lo aceptaban como el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Y nadie más le hablaba a ellos como Jesús le hablaba, y ni por esta razón ellos realmente le pasó por la mente que Él podía ser en verdad el que ellos esperaban, el Mesías. Ellos estaban aferrados a sus costumbres y tradiciones de sus antepasados y no querían realmente dejarlas por nada nuevo. Y para lo que vino a hacer Jesús en su pueblo era realmente cambiar lo que estaba
erróneo. Él vino a perfeccionar la ley. Y en vez de realmente aceptar la sabiduría de Jesús, porque ellos mismos se asombraban de la sabiduría que salía de él, ellos endurecían sus corazones y no querían realmente cambiar su manera de ser. Por ejemplo, esta tradición que tenían ellos de lavarse las manos antes de tomar los alimentos, y cuando llegaban del mercado no comían nada hasta lavarse y hacer sus rituales de lavarse las manos y purificarse. Esto era un modo de ellos purificarse, pero el Señor realmente enfatizó sobre la forma en que ellos lo hacían, las apariencias, nada realmente del interior del corazón para agradar a Dios, sino más bien para seguir una tradición de sus antepasados. Y no querían realmente ah, que nadie más hiciera algo distinto, y Jesús vino a hacer algo distinto, y por eso ellos le criticaban y se asombraban de que ellos, los discípulos, no seguían la tradición que ellos seguían, los maestros de la ley y los fariseos y, y los demás. Eh, pero ellos, los discípulos, estaban recibiendo enseñanzas del Señor Jesús, el maestro de maestros, y realmente ellos ah, obedecían al Señor y hacían las cosas realmente sin ninguna maldad, sino más bien porque el Señor realmente no le reprendía algo que estaban haciendo que no necesitaba realmente ser reprendido, algo que era algo muy natural de todos los humanos, ¿verdad? Que nos olvidamos de algunas costumbres o tradiciones y hacemos las cosas realmente como en momentos de ah, decisiones rápidas, y ellos no pusieron atención, los discípulos, a estas tradiciones, sino más bien como se sentían tan confiados con Jesús, pues simplemente hacían las cosas sin maldad, pero lo hacían sin temor ni miedo al que dirán. Eso pasa cuando realmente nosotros confiamos en el Señor. Si hemos recibido realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos indica realmente que no hay maldad en lo que hacemos y vivimos la vida en Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, muchas veces tenemos que escuchar atentamente a la guía del Espíritu Santo y no tener miedo de obrar muchas cosas o de muchas formas en que son simplemente tradiciones que son de hombres, y se olvida muchas personas de la tradición de los apóstoles, lo que ellos vieron de Jesús, lo que ellos comprendieron de Jesús, y eso lo transmitieron en la iglesia, y eso es lo que nos transmite la iglesia, esas tradiciones que los apóstoles aprendieron de Jesús, no de lo que aprendieron de otras costumbres que eran simplemente costumbres que estaban impuestas a los demás, pero que no permitían ah, que se glorificara a Dios con estas tradiciones ni rituales. Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra que tenemos que seguir, sí, la tradición ah, de los apóstoles, porque ellos realmente nos transmiten lo que aprendieron de Jesús, y ellos son realmente los que han dejado en la iglesia instituida por Jesucristo y por los apóstoles, para que nosotros sigamos esas tradiciones. Es de que hay tradiciones y costumbres que con el tiempo
porque son de hombre, van variando, van cambiando de acuerdo a los tiempos, a las personas realmente de diferentes lugares tienen diferentes tradiciones, pero cuando se mudan de un lugar a otros, realmente automáticamente van acostumbrándose a nuevas tradiciones de ese lugar donde se mudan. Y es porque es algo de hombre. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es siempre la misma. Y eso es lo que el Señor nos dice, que nos concentremos en las palabras de Dios, en lo que Jesús realmente nos enseña y lo que los apóstoles aprendieron de Jesús, que no lo que aprendieron de las tradiciones en las cuales ellos se criaban, porque yo estoy seguro que ellos, al encontrarse con el Señor y involucrarse con esta misión que el Señor le daba a ellos para llevar a cabo, tenían realmente que escuchar al Señor y tenían esos choques con aquellos que simplemente no querían escuchar a Jesús y querían continuar haciendo estas tradiciones y estas costumbres por lo que los antepasados de ellos le habían enseñado. Es decir, que hay tradición de la iglesia y tradiciones de los hombres. Eso es lo que nosotros podemos tener siempre presente y muchas veces al ver a una persona alabar al Señor con toda libertad, porque ha tenido una experiencia personal con el Señor y se ha llenado de esa gracia del Señor, de ese Espíritu de Dios, y el mismo Espíritu Santo que ha recibido lo insta a alabar al Señor con toda libertad. Es decir, que con eso no hay nada erróneo, sino más bien que está siguiendo el impulso y la alegría y el júbilo que está sintiendo al estar en la presencia del Señor. Y por eso, como David, que no tuvo ninguna vergüenza de alabar, de bailar y danzar frente al arca, así también muchos de los que hemos recibido este bautismo en el Espíritu Santo, sentimos cierta libertad de glorificar al Señor, muchas veces en voz alta, sin temor a que nos critiquen, y muchas veces podemos danzar libremente con un orden, desde luego, pero es porque es algo que el Espíritu mismo nos motiva a hacer, no porque queremos hacerlo, sino que sentimos realmente esa urgencia de manifestar el gozo y el júbilo que sentimos al estar en la presencia del Señor. Es decir, que es maravilloso realmente sentirse libre en el Señor para poder glorificar al Señor. Hay muchos que realmente quizás todavía no han experimentado esta etapa de su vida en una manera muy profunda, como otros la han experimentado, y por eso siguen realmente de su forma de alabar al Señor o de buscar al Señor o de creer en el Señor. Pero cuando realmente tenemos esa experiencia personal con Cristo Jesús, nos damos cuenta que no solamente cambiamos nuestras actitudes, sino que hay muchas otras cosas que cambian en nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestra manera de alabar a Dios, y nuestra manera de cantarle a Dios. Es decir, que todo eso es porque es una inspiración del Espíritu Santo. Eso mismo pasa cuando nosotros hacemos las cosas inspirados por el Espíritu Santo, que da gloria a Dios y se manifiesta la presencia de Dios en nosotros, y otros quizás nos critican porque hacemos las cosas distintas a como ellos la están haciendo y la han estado haciendo por mucho tiempo, porque la aprendieron de su antepasado,
Pero siempre hay un cambio cuando llega el Señor Jesucristo a la vida de uno. Un cambio que realmente nos hace mostrar realmente nuestro júbilo al encontrarnos con Dios. Nuestro testimonio es de una libertad y un gozo que no teníamos antes, y por eso muchas veces podemos lucir un poco fuera de lugar, distinto a como lo hacíamos antes o como lo hacen otros y lo continúan haciendo. Esto pasó también con estos que llegaron de Jerusalén y se asombraron, ¿verdad?, por lo que vieron en los discípulos. Estos maestros de la ley que llegaron de Jerusalén se alarmaron un poco al ver que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de tomar los alimentos. Y para ellos era extraño, pero para estos discípulos era algo nuevo, pero que le agradaba, porque no sentía que era una imposición sobre ellos, sino que sentían la libertad para hacerlo realmente de esa manera, una manera nueva, pero no estaban realmente pecando, no estaban ofendiendo a Dios con esto, sino que realmente estaban expresando una libre manera de hacer las cosas en su vida. Y eso era parte de su testimonio, porque cuando llega Jesús a la vida de alguien, realmente hay un cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es importante recalcar que en esta lectura el Señor recalca sobre la profecía de Isaías, que le mencionó a estos fariseos de que ese pueblo le alababa solamente de labios, pero que su corazón estaba lejos de él. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 6 dice: Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y ahí hay que tener un cuidado tremendo, porque podemos perder realmente la esencia de nuestra fe cuando hacemos eso. Y por las apariencias, quizás para agradar a los demás, queremos volver nuevamente a hacer las cosas como antes las hacíamos por simplemente costumbre, pero era porque no sabíamos la diferencia. Ahora sabemos la diferencia de cómo se alaba realmente a Dios con el corazón y con toda libertad, porque el Señor Jesús ha hecho grandes cosas en muchos de nosotros. Ahí está la esencia realmente del culto que debemos rendir a Dios con el corazón y no con puras apariencias para seguir costumbres y tradiciones que son meramente de hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que reflexionar siempre en esta gran diferencia que el Señor nos quiere enseñar en esta lectura. Pues que el Señor le bendiga y que con esta corta reflexión pueden con toda libertad realmente distinguir con el discernimiento del Espíritu qué es realmente lo que agrada a Dios, y es el corazón cuando le damos nuestras alabanzas y nuestras creencias, nuestra forma de creer y de conducirnos a lo que agrada a Dios, o es las apariencias para agradar a otros y hacer las cosas como los demás la hacen y no como nuestro corazón realmente nos dicta que debemos alabar al Señor por la guía del Espíritu Santo.
Que el Señor le bendiga y que pasen un día lleno de la presencia del Señor.